Buen día, mi nombre es José Isaac Garay García y yo imparto la materia de Física 2 en nuestro plantel. El día de hoy les vengo a explicar el tema electricidad, que es el tema del parcial número 3 de la asignatura. Este tema lo hemos estado trabajando con nuestros alumnos utilizando la aplicación Google Classroom y utilizando videos para explicarles algunos de los conceptos básicos. El tema de electricidad es un tema que va a requerir más explicación práctica, por lo tanto vamos a estar usando estos medios digitales para transmitirle la información a los alumnos. El día de hoy los conceptos básicos que les voy a explicar, voy a echar mano de algunos alumnos que aceptaron trabajar en este video. A continuación, una de las alumnas del grupo 407 nos explicará uno de los conceptos fundamentales de física. Buenas tardes, mi nombre es Rosicela Alonso Santiago y vengo del grupo 407. Daré el concepto y algunos ejemplos sobre lo que es un conductor eléctrico. El concepto sería: un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al paso de electricidad, que generalmente son aleaciones o compuestos, son electrones libres que permiten el movimiento de carga. Eso sería el concepto. Ahora voy a dar algunos ejemplos que podría llamar ejemplos al conductor eléctrico. El más utilizado de todos los metales en cualquier tipo de circuito es el cobre, ya que es el más barato y pues podría ser que es un buen conductor de electricidad. Ya los conductores del aluminio y el oro son los conductores más caros. Podría decir que porque tendrían mejor capacidad, pero aún así son los más costosos de ellos. Bueno, en resumen, eso sería lo que sería el concepto y algunos ejemplos de lo que sería el conductor eléctrico. La electricidad se puede definir de dos maneras. La primera es como una rama de la física, la segunda es como una forma de energía. Al ser una rama de la física es aquella que estudia el comportamiento o los cambios de energía para aprovecharla y producirla o utilizarla en algún beneficio doméstico o industrial. La forma de energía es el flujo de electrones a través de un conductor. Como la alumna Rosa explicó en la parte anterior, un conductor es aquel que permite el flujo de electricidad a través de él. Hay muchas variaciones de conductores, unos más fáciles de conseguir que otros. Mencionaba la compañera que en el caso del cobre es el conductor más utilizado. Esto es porque es un material comercial que es fácil de conseguir y que no es tan difícil poder pagarlo en cantidades grandes para utilizar nuestra instalación eléctrica. El ejemplo de aplicación más grande que tiene la electricidad es en las redes domésticas. En el caso de las redes domésticas, nosotros vemos que nuestra casa está compuesta por una instalación eléctrica que va oculta, por la cual pasa energía eléctrica y la distribuyen muchos de los aparatos que utilizamos en la casa. Estos aparatos van desde un foco, una lavadora, un tostador, un refrigerador, una televisión, etc. Y todos ellos a nosotros nos generan una función específica. Sin la electricidad nosotros esos aparatos no los podemos hacer funcionar. Es ahí donde tenemos que entender la importancia de la electricidad, tanto como asignatura como forma de energía. La electricidad tiene una aplicación muy grande que se llama circuitos eléctricos, en los cuales se utilizan estos conceptos y algunos otros componentes para poder hacer funcionar o poder convertir esta energía en una forma de trabajo. Para fines de explicación, el tema que veremos o que abordaremos durante este video es los circuitos eléctricos, cómo funcionan, dónde se utilizan, para qué nos sirven y cuáles son las clasificaciones. Primero, para poder iniciar con el tema, la alumna Yulisa del grupo 402 nos hará favor de explicar cuál es el concepto de un circuito eléctrico. Hola, mi nombre es Yulisa Ortiz Valencia, soy del grupo 402. Hoy les hablaré brevemente sobre el tema de los circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos es un conjunto de elementos conectados entre ellos por lo que circula una corriente eléctrica. También los circuitos están presentes en toda la instalación que haga uso de energía eléctrica. Uno de los componentes de los circuitos electrónicos son generadores, baterías, conductores, cables y receptores, motor. Las partes que conforman un circuito electrónico son generador, receptor, interruptor, fusible y cable conductor. Un circuito eléctrico es una aplicación de la electricidad en la que utilizamos un conductor y varios componentes para hacerlos funcionar entre sí y generar una actividad en específico.
Los circuitos eléctricos se categorizan en dos principales, que son el serie y el mixto. El serie es un tipo de circuito que tiene un arreglo a manera de línea única. En caso del paralelo, es aquel que tiene líneas independientes. A continuación, la alumna Alba del grupo 402 nos va a explicar un poquito más acerca de lo que es un circuito en serie. Buenas tardes, yo soy Alba Natalia Ríos Hernández, soy del 402 y les vengo a dar un concepto sobre qué es el circuito en serie. Es un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente que debe alcanzar a todos los bornes y terminales conectados en la red de manera sucesiva. Como lo mencionó la compañera Alba, el circuito en serie es aquel que tiene una sola línea de movimiento o de flujo de corriente, permitiendo que la corriente vaya en una dirección, pero en el momento que nosotros quitamos o anulamos uno de los componentes, la corriente se corta y ya no permite el flujo a través del conductor, haciendo que el circuito se abra y ya no genere la actividad que estaba realizando. En cambio, en el circuito en paralelo ocurre lo contrario. Cuando tenemos un circuito en paralelo y cortamos uno de los componentes o lo llegamos a quitar, los componentes van a tener varios flujos o varios caminos para la corriente eléctrica. En estos casos, nosotros podríamos decir que cada uno no depende del anterior, son independientes. Por lo tanto, podríamos tener cada sistema trabajando de manera independiente de los demás. En el caso de este circuito, el circuito en paralelo, es el que más utilizamos en nuestra casa, porque es muy común que a veces tenemos apagado un aparato, pero los demás sí funcionan. En cambio, no sería conveniente para nosotros tener este tipo de circuito en nuestras casas, porque al apagar un foco, lo vamos a suponer, apagamos el foco del baño, y apagar también el de la cocina o el de la sala, no sería conveniente. Entonces, en esta situación, nosotros utilizamos un circuito en paralelo, en el que cada componente que nosotros tengamos en nuestra casa funciona de manera independiente, sin estar en riesgo de que al apagar un aparato o apagar un dispositivo, los demás dejen de funcionar. En este caso, el circuito en paralelo, nosotros vamos a ver que el voltaje es el mismo, o va a depender, de cada uno de los componentes. Y en el caso del circuito en serie, el voltaje que se va a suministrar se reparte entre todos los componentes que tenemos ahí. En este dispositivo, que es un circuito en paralelo, nosotros nos vamos a dar cuenta que ambos LEDs encienden, pero si yo remuevo uno de ellos, el otro sigue encendido. Son independientes, no importa si yo quito uno o hubiera quitado este, van a encender de manera independiente porque el flujo de corriente eléctrica le llega por varias partes. Este no va a afectar el funcionamiento, si yo lo vuelvo a colocar, va a volver a encender. Esto es lo que ocurre en un circuito en paralelo. Por su parte, si este circuito nosotros lo modificamos un poco, haciendo que compartieran una misma línea, vamos a generar un circuito en serie. Pero en este circuito en serie lo que ocurriría es que si yo quito uno de los componentes, inmediatamente el otro se apaga. Como lo explicó la compañera Alba en su video de explicación, la corriente en un circuito en serie va en una sola dirección por una sola línea, haciendo que si nosotros cortamos esta línea de funcionamiento, dejan de funcionar, porque ambos comparten la corriente, van uno después del otro. Este ejemplo de aplicación es muy utilizado en las series de foquitos navideña, donde nosotros podemos visualizar que al quitar o al fundir uno de los focos, el otro o toda la serie que sigue a continuación va a dejar de funcionar. Agradezco la atención prestada a esta explicación. Esto es solo una muestra de las actividades que nosotros trabajamos con los alumnos. Si bien no es lo mismo trabajar de manera virtual que trabajarlo de manera presencial, tratamos de adecuarnos a las situaciones para poder sobrellevar estas clases virtuales que son nuevas para muchos de nosotros. En el caso de los alumnos, los invito a atender las indicaciones de salud que van a estar siendo emitidas por todas las dependencias gubernamentales, a cuidarse mucho y a convivir con su familia. Esperemos vernos pronto nuevamente en el salón de clases y les deseo a todos ustedes que tengan un excelente día. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo sobre el tema. Muchas gracias y pues quiero decirle a mis maestros y compañeros que se cuiden mucho, que si hay necesidades de salir que salgan, pero si no, quédense en su casa y cuídense mucho. Muchas gracias. Y para finalizar les dejaré un mensaje positivo. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo y ser feliz.